false abuse. I won't give up or refuse. This is how it feels when you're bent and broken. This is how it feels when your dignity's stolen and everything you love is leaving. You hold on to what you believe in. The last thing I heard was you whispering goodbye, and then I heard you fly. No, not gonna die tonight. We're gonna stand and fight forever. Then close your No, eyes. not gonna die tonight. We're gonna fight for us together. No, we're not gonna die tonight. Hola amigos de YouTube, espero que les guste este fanfic y bueno, sin más palabrerías iniciemos este fanfic. Advertencia: High School de XD no me pertenecen, ni las imágenes y música usadas en este contenido, todo el crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 14. Desconfianza y sorpresas. Dentro del edificio del Club del Ocultismo, luego de seguir las indicaciones de Reginald, aunque fuera de mala gana, los seres sobrenaturales estaban dentro del edificio esperando a que las cosas se calmaran. Aún no entiendo por qué deberíamos escondernos aquí dentro si bien podemos ayudar, decía Rías con molestia. A pesar de lo que estaba pasando afuera, a la pelirroja le parecía molesto que estuvieran siguiendo las órdenes de unos humanos, siendo que su hermano mayor estaba presente y él tenía poder suficiente para acabar con las molestias que estaban llegando a la academia. No podemos intervenir, así como así Rías le contestaba Circex a su hermana menor. Ellos tenían razón en cuanto a que debemos ser cuidadosos en esta situación, pero no lo entiendo. Podemos simplemente acabar con los supuestos terroristas sin ningún problema, decía de manera histérica la pelirroja. Ella lo único que quería era tener de vuelta a su Issei. Pero es que los terroristas no son los únicos que se están acercando, recuerda que la policía local también está al acecho. Azazel le decía a la pelirroja. Pero igual eso no sería un problema. Esta vez era Zenobia la que tomaba la palabra. Podemos encargarnos de los terroristas y si la policía interviene, podemos borrarles la memoria y hacerles creer que no pasó nada. Las palabras de Zenobia hicieron que las chicas del séquito Gremory y las del equipo Bali se pusieran a pensar en lo que había dicho y comenzaron a creer que esa era una solución más que aceptable. Esa es una buena idea, decía Akeno con su clásica sonrisa sádica. Podemos entonces divertirnos con esos chicos malos que se acercan. Un escalofrío recorrió la espalda de los presentes cuando la pelinegra habló, excepto de una Mao que estaba con una mirada seria. No fue lo que salió de los labios de Serafall, quien se encontraba estática mientras que sus ojos eran cubiertos por un flequillo de su cabello. Todos veían a la Mao Leviathan, quien estaba aún de pie sin mover un solo músculo. Serafall, ¿estás bien?, preguntaba Circex con preocupación dirigida hacia su compañera. No vamos a intervenir, fueron las únicas palabras que dijo la Mao. La declaración de la ex heredera Citri sorprendió a todos los presentes, quienes no creían lo que estaban escuchando. Serafall-sama, ¿por qué lo dice? Rías estaba igual que los demás, sorprendida por lo dicho por la Mao. La Mao pelinegra se mantenía en silencio ante los cuestionamientos de la pelirroja. Serafall-sama, la tímida voz de Asia hizo que la pelinegra le dirigiera la mirada a la monja rubia. ¿Por qué no quiere que intervengamos? Podemos hacer lo que dijo Zenobia-san sin ningún problema, cuestionaba y a la vez opinaba la rubia ojiverde. La mirada de Serafall se volvía cálida al escuchar lo que decía el alfil del grupo Gremory. Tenían razón, Asia-tan es aún muy inocente, pensaba la Mao viendo a la rubia. Las chicas tienen razón, ahora era Kiba el que hablaba. Podemos hacer algo más que estar aquí escondidos. Aún no lo entienden, decía Serafall en un susurro, llamando la atención de Michael, quien estaba cerca de la pelinegra y fue el único en escucharlo. Serafall, susurraba Michael. Escúchenme bien todos ustedes. Serafall hablaba con un tono de voz serio y frío, haciendo estremecer a los jóvenes presentes ya que era la primera vez que la Mao se dirigía así hacia ellos. Los líderes, por su parte, veían interesados la interacción entre los demás. He dicho que no vamos a intervenir y eso es lo que haremos, ¿entendido?, decía de manera seria Serafall. Pero Serafall-sama, intentaba hablar Rías. ¿Acaso no entendiste lo que dije, Rías-tan? Las palabras frías de Serafall pusieron nerviosa a la pelirroja. Serafall Circex llamaba a su compañera pelinegra. ¿Te encuentras bien? Sí, me encuentro bien, respondía la aludida. Perdona, es solo que, bueno, no te había visto actuar así desde hace tiempo, decía el Mao pelirrojo.
Serafall volvía a guardar silencio, cosa que hizo que los demás la vieran preocupada. Serafall-sama, Bali llamaba la atención de la Mao. ¿Por qué no quiere que intervengamos?, cuestionaba la portadora de Albion. Bali, la voz de Albion se escuchó en toda la sala llamando la atención de la peli platina. Deben de seguir las indicaciones de la Mao, estoy seguro que ella ya tiene algo planeado, ¿no? En la mirada de Serafall se podía apreciar el agradecimiento que la Mao le daba al dragón celestial por su rápida intervención, pero aún así la peli negra estaba lista para dar su explicación. No tengo un plan, Serafall respondía, es solo que, la chica guardaba silencio mientras su mirada era cubierta una vez más por su cabello. Todos veían a la Mao esperando su respuesta cuando se dieron cuenta que la chica estaba temblando levemente y pequeñas lágrimas empezaban a recorrer su rostro, cosa que sorprendió a los presentes. Oe, Serafall, Azazel trataba de llamar la atención de la Mao Leviatán cuando ésta empezó a hablar. Ellos tienen razón, susurraba Serafall. Serafall. Michael se empezaba a preocupar por la actitud de la peli negra. Lo que hemos estado haciendo, desde hace milenios, no es lo correcto, eran las palabras de Serafall. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. La duda estaba sobre todos los presentes al escuchar las palabras de la Leviatán. Es por eso que, no debemos intervenir. La voz de Serafall se empezaba a quebrar poco a poco con cada palabra que decía. Serafall-sama, no entiendo, no. Kuroka hablaba entrecortadamente ya que no le encontraba sentido a las palabras de la Mao. Ellos tienen razón, las lágrimas recorrían el bello rostro de la chica, quien parecía no haber escuchado lo que decían a su alrededor. Serafall. Circex gritó para llamar la atención de la peli negra, cosa que funcionó ya que la chica salió de su trance y veía con sorpresa al Mao Lucifer. Si Circex, Serafall, necesito que te calmes y nos expliques lo que quieres decir, por favor, pedía el pelirrojo mayor. La mencionada solo asentía y tomaba un par de respiraciones para tratar de calmarse. Lo siento, es solo que, estuve pensando, comenzaba a hablar la peli negra. ¿En qué pensaba Serafall-sama?, preguntaba Gasper, quien se había mantenido en silencio durante casi todas las interacciones. Sobre lo que la doctora nos había comentado con anterioridad, sobre que nuestras acciones no han sido las correctas, era lo que decía Serafall. ¿Te refieres a lo que nos dijeron, sobre que solo actuábamos conforme a nuestro beneficio?, preguntaba Azazel. Serafall solo asentía a las palabras del caído. Serafall, debes tranquilizarte, lo que dijeron solo lo hicieron para tratar de desestabilizarnos. ¡No! Ellos están en lo correcto. Circex intentaba calmar las preocupaciones de la ex heredera Citri cuando fue interrumpido por la misma peli negra. Serafall, tranquilízate. Michael trataba de calmar la situación en la que se encontraban, pero al parecer no tenía efecto alguno. Perdón, es solo que la chica estaba hecha un manojo de nervios. En verdad creo que no debemos interferir. Serafall, ¿podrías explicarte?, pedía Circex, quien quería que las cosas se fueran aclarando. Piénsalo, Circex, lo que la susodicha doctora dijo es correcto, nosotros solo actuamos para y por nuestro propio beneficio, empezaba a explicar la peli negra de las coletas. Bueno, tienes algo de razón en eso, pero no somos los únicos que hacen eso, trataba de convencer a Azazel a Serafall. Pero es que hacer eso no está bien, refutaba Serafall molesta. Pero Serafall, lo venimos haciendo desde hace milenios y nunca habías cuestionado nuestros métodos. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, cuestionaba Michael. Es solo que, estuve pensando. Todos guardaron silencio esperando la explicación de la Mao Leviatán. Se supone que soy la encargada de las negociaciones externas de los demonios, y que debo de asegurarme que las cosas se den de buena forma entre cualquier grupo, era lo que decía Serafall, pero me he estado concentrado en las relaciones entre los grupos sobrenaturales, y me he olvidado de los humanos. Ahora los demás empezaban a entender el estado de Serafall, quien proseguía con su explicación. Lo que dijo la doctora me puso a pensar que hemos estado tratando a los humanos como ganado y solo nos preocupamos por aquellos que puedan formar parte de nuestras filas o que puedan ser una amenaza para nosotros. El silencio se mantenía en la sala mientras permitían a Serafall continuar con su monólogo. Y cuando han cumplido su cometido los desechamos como si fueran meros juguetes, y no digas que miento, Circex. Serafall alzó la voz al ver que el pelirrojo iba a interrumpirla. Sabes que lo que digo es verdad, en el pasado le borrábamos la memoria a los que ya habían cumplido su parte y los regresábamos al mundo humano, entonces no le veo lo malo, susurraba a Azazel, pero Serafall se percató de lo que dijo el caído y le dirigió una mirada fría que lo puso nervioso.
Puede que eso no sea tan malo, Azazel, pero hay que tener en cuenta que se mantenían en nuestras filas por años, y me refiero a siglos, incluso milenios, muy lejos del índice de mortalidad de los humanos comunes. La pelinegra de coletas había pronunciado el nombre del ángel caído con algo de molestia, y cuando los regresábamos al mundo humano la gente con la que ellos habían convivido ya no estaban presentes. Ahora los jóvenes demonios entendían un poco más a lo que se refería Serafall. Básicamente los dejamos a su suerte, en otro tiempo distinto al que ellos habían vivido, y sin memoria alguna de sus respectivos pasados. La Mao seguía con su explicación. Pero estuvieron un tiempo con ustedes, ¿no? Se supone que deberían contar con entrenamiento suficiente para sobrevivir. Zenobia trataba de encontrar el lado positivo al enfoque pesimista en el que había caído Serafall. Les borramos la memoria a casi todos, fue la simple respuesta de Serafall. Pero aún así, incluso con la memoria borrada, sus instintos les debieron permitir sobrevivir sin importar la situación, trataba de decir Bali. Bali, suspiraba Albion. Incluso si sus instintos los mantenían vivos, eso no quita el hecho que nosotros los privamos de la vida que ya tenían. A muchos los engañamos con tal de tenerlos de nuestro lado, los separamos de sus seres queridos con falsas promesas, les arrebatamos el libre albedrío con el que contaban, susurraba Serafall, quien se empezaba a sentir asqueada por los actos del pasado. Pero, eso fue en el pasado, ¿no? Las cosas ya no se hacen así, ¿cierto? Preguntaba algo tímida Lefay. No, aún hay casos, aunque sean muy pocos, decía Serafall de forma seria mientras veía a cierta pelirroja. ¿O no, Riastan? La mencionada se puso sumamente nerviosa cuando la Mao le dirigió una mirada de total seriedad. ¿A qué se refieres, Serafall-sama? Preguntaba la pelirroja. Nada, es solo que, me puse a pensar cómo fue que reencarnaste a Ise-tan, y por lo que me contó Sona, fue muy conveniente tu intervención cuando murió a manos de esa caída, decía Serafall con malicia dirigida hacia Rias. La pelirroja menor se puso nerviosa y una pequeña pizca de culpa se hizo presente dentro de ella. Lo que dijo Serafall era cierto, ella se había aprovechado de la situación para poder revivir al castaño como su peón. Desde que le declaró su amor, ocasiones en las que Rias se sentía culpable, ya que el inicio de la relación entre ambos se había tejido sobre una red de mentiras. En un principio él no la amaba, solo se sentía atraído por su físico, y ella no lo amaba y solo lo quería para que le ayudara a salir de su compromiso con Raiser, que en ese entonces tenía una actitud despreciable. No había amor entre ellos, pero eso cambió con el paso del tiempo. Ambos empezaron a sentirse atraídos el uno al otro, y ella cayó profundamente enamorada de su caballero de armadura carmesí luego de tantas aventuras, y él se enamoró de su ángel, irónico, de larga cabellera roja. Las cosas habían cambiado, hasta ese día donde ella cometió posiblemente el peor error de su vida hasta ese momento. Serafall. ¿Qué es lo que insinúas? Preguntaba algo molesto Circex. No le agradaba que a su hermana la acusaran, de ninguna manera, en especial de haber manipulado alguna situación. ¿Que no es obvio, Circex? Decía con sarcasmo Serafall que al parecer tu querida hermanita hizo uso de las tácticas manipulativas que solíamos usar en el pasado. Serafall, decía Circex molesto, no me importa que seas mi amiga de hace milenios, pero no voy a dejar que alguien insulte a mi hermanita. Una aura roja empezaba a hacerse presente alrededor del Mao Lucifer. Serafall no se quedaba atrás y contestaba de la misma manera. Los demás estaban nerviosos al sentir el poder de 2 de los 4 Maous. Suficiente, por favor. Suplicaba Rias, haciendo que los 2 Maous dejaran de expulsar sus auras y dirigieran su atención hacia la heredera pelirroja. Serafall-sama tiene razón, empezaba a decir Rias en un tono de voz apenas audible. Yo me aproveché de la situación de Issei para reencarnarlo, admitía Rias, haciendo que su hermano se sorprendiera por su declaración. Rias, ¿cómo pudiste? Decía decepcionado Circex. Circex-sama, por favor, no culpe a Rias, todos tenemos parte de la culpa también, al menos los que estábamos en el séquito antes de que reencarnara Issei-kun, decía Akeno con un semblante triste. La declaración de la mitad demonio ángel caído sorprendió a los demás miembros del séquito de la pelirroja. ¿A qué te refieres con eso, Akeno? Preguntaba Circex de manera seria. Todos estuvimos de acuerdo en que era la mejor opción para reencarnar a Issei. La declaración de Akeno hizo que Serafall recordara lo que estaba pensando con anterioridad y decidió guardar silencio para ver si sus suposiciones estaban en lo correcto. Explícate ahora, fue lo único que dijo el pelirrojo mayor. No hay nada que explicar, todo esto fue por mero interés, ¿no es así? Me hace dudar si en serio aman a Issei, decía Bali con furia luego de escuchar todo lo que se había dicho hasta ese momento.
La declaración de la peli platina no le agradó para nada a Rias, quien le dirigió una mirada de muerte a la portadora del Divine Dividing. Retira lo dicho, no te voy a permitir que pongas en entredicho mis sentimientos por mi Ise. Decía la pelirroja con furia. ¿Oh, acaso te molesto lo que dije? Pues no recuerdo que estuvieras tan molesta cuando decidiste engañar a Ise y todo por tu inseguridad. Recriminaba Bali a la pelirroja, la cual se quedó muda sin poder responderle a la peli platina. ¿A qué no se molestó por lo que dijo Bali? A ella también se le acusó de lo mismo en un principio y luego de explicar su postura las cosas se habían calmado, pero ahora que estaban atacando a su mejor amiga, decidió intervenir en favor de la pelirroja. ¿Y qué hay de ustedes? Decía la pelinegra de moño naranja, si no mal recuerdo, tú lo dijo mientras señalaba a Bali, solo lo veías como tu rival destinado, pero nunca como pareja, y tú lo dijo ahora señalando a Kuroka, solo lo veías como alguien con quien podías repoblar tu raza, efectivamente como si fuera un mero juguete que pudieras desechar una vez que cumpliera su cometido de dejarte embarazada, decía con malicia la mitad demonio caído. Lo dicho por aquel no molestó en gran manera a Bali y Kuroka, quienes veían con cara de pocos amigos a la pelinegra. Aún no me creo que ustedes en verdad lo amen, seguía diciendo Akeno, incluso dudo que tú sigas siendo virgen. Esto último lo dijo dirigiéndose a la necómata pelinegra. Crack. Lo último dicho por Akeno provocó que Kuroka emanara un aura poderosa que empezó a quebrar el piso de la habitación, haciendo que Lefay, Asia y Gasper se pusieran sumamente nerviosos y que los demás se tensaran por lo que estaba sucediendo. Bali estaba igual de furiosa, primero porque la acusaban de que su amor hacia Issei era falso y segundo porque estaban tachando a su mejor amiga de puta. ¿Cómo te atreves?, decía Kuroka rechinando los dientes de coraje. La necómata pelinegra estaba a punto de abalanzarse sobre Akeno y Bali iba a hacer lo propio con Rias cuando dos auras opresoras se hicieron presentes. Las chicas quedaron estáticas y dirigieron sus miradas hacia las personas que estaban expulsando sus auras y se encontraron con Michael y Azazel, quienes tenían un semblante serio. Ya basta, dejen de pelear entre ustedes, no hay tiempo para eso, decía Azazel de manera seria. Lo último que necesitamos es causar fricción entre nosotros, decía Michael. Sí, Azazel y Michael tienen razón, suspiraba Circex, creí que habían recuperado la confianza, pero al parecer estaba equivocado. No te preocupes, Circex, entraba Albion a la conversación, esto solo fue un pequeño altercado, todos nos encontramos algo estresados debido a los acontecimientos actuales, explicaba el dragón emperador blanco. Tienes razón, Albion, decía el pelirrojo mayor Rias, y a que no quiero que se disculpen por sus acciones de hace unos momentos, pedía de manera seria Sir Bali y Kuroka, ustedes también, no podemos pelear entre nosotros, somos aliados. Azazel les pedía lo mismo a las otras dos chicas. Pero Onisama, pero Azazel, las dos chicas trataban de cambiar la situación a su favor, pero una rápida mirada de parte de ambos líderes hizo que desistieran en su intento. No podemos culparnos por errores del pasado que queremos arreglar, decía Michael mientras veía a Bali y luego dirigía su mirada hacia los demás líderes. Además, lo que dijiste a que no estuvo fuera de lugar, recriminaba a Azazel a la hija de Barakiel por su actitud en contra de Kuroka. Todos los demás estaban bajo un silencio incómodo luego del intercambio que había ocurrido apenas unos minutos atrás. Además, aún no sabemos con exactitud a lo que se refería Serafall antes de este pequeño altercado, recordaba el serafín a todos los presentes, que dirigían su mirada hacia la Mao, que tenía una expresión pensativa. Lo siento, decía Serafall, no debí poner en entredicho los sentimientos de Rias por Issei, declaraba Serafall. Ninguna relación comienza de manera mágica de un día para otro, tu relación con Grayfia fue así, ¿no, Circex?, preguntaba la Mao, quien ahora usaba un tono de voz más suave y poco a poco la tensión desaparecía. Jeje, así es, en un principio ella no confiaba en mí, después de que la guerra terminara y que la adrenalina que todos sentíamos se esfumara, ella pudo pensar sobre sus acciones y se sintió devastada luego de traicionar a su familia y que casi todos murieran en el conflicto, a pesar de que se evitaron muchas muertes gracias a sus acciones y que se le permitiera conmigo y con mi familia, ella desconfiaba de mí pensando que la encarcelaríamos. Pasaron cerca de 100 años para que las cosas se fueran calmando entre nosotros, recordaba Circe con un tono de voz melancólico. Serafall solo podía asentir a las palabras de su amigo pelirrojo. Ella recordaba muy bien lo difícil que resultó ser la relación de Circex y Grayfia en un principio. Es solo que, bueno, lo que me está causando molestia es la manera en la que algunos los nuestros reencarnan a sus sirvientes. Circex y Rias veían con sorpresa a la Mao, mientras que los demás prestaban atención a las palabras de la Mao.
Sé que Riastan necesitaba tener más miembros en su séquito para librarse de su compromiso arreglado con Raiser, pero los hechos que llevaron a la reencarnación tanto de Asia-chan como de Issei-kun no me agradan. ¿A qué quieres llegar con eso, Serafall?, cuestionaba Azazel. Para responderte eso necesito que Riastan y su grupo nos respondan esto. ¿A qué se referían cuando dijeron que la reencarnación de Issei-kun no podía ser de otra forma? Lanzaba la pregunta la pelinegra. Ahora todas las miradas se dirigían hacia la pelirroja y sus 3 primeros siervos. Todos tenían una mirada melancólica al recordar esa época. Reuniendo sus ideas, Rias tomó la palabra. Como había dicho, a que no era la manera más sencilla de poder reencarnar a Niise. La mirada de Rias se volvía triste al recordar el pasado, porque no podíamos acercarnos así de la nada y revelarle la existencia de lo sobrenatural. Sé que nuestro método, mi método, no fue el correcto, pero Ise nunca nos hubiera creído, e incluso corría el riesgo de que los caídos supieran de nuestro acercamiento con él y le hicieran algo peor. Pequeñas lágrimas recorrían las mejillas de la heredera Gremor, y mientras Akeno le ponía una mano en su hombro en señal de apoyo. Ya veo, entonces si tenían razón, la voz de Serafall apenas era audible para los demás. Es solo que, bueno, ¿cómo hubiera reaccionado un humano promedio si se le revela que los personajes que ellos creen son mera fantasía en realidad existen? Kiba tomaba la palabra al ver que su rey no podía articular palabra alguna. ¿Problemas?, fue la simple respuesta de Koneko. Tenían razón, era lo que susurraba Serafall de nuevo, solo que esta vez fue escuchada por Michael. Serafall. El rubio ponía una mano en el hombro de Serafall sacándola de su trance. Lo siento, es solo que, bueno, esto solo confirma lo que pensaba. ¿Qué sería eso?, preguntaba Circex. Que los DDH tenían razón, de que nosotros nos aprovechamos de los humanos, y que en verdad no estamos preparados para avanzar, decía Serafall con remordimiento. ¿Eh? Fue la inteligente reacción de todos los que estaban en la sala, al menos de los que prestaban atención. Aún hay casos de reencarnación forzada en nuestras filas, ya sea como lo que hizo Rias o con promesas falsas. Tenían razón, no hemos cambiado, decía con tristeza Serafall. Eso no es cierto, refutaba Circex tratando de hacer a Serafall cambiar de opinión. Circex, suspiraba Serafall, ¿me recuerdas por favor cómo tratamos con los padres de Issei-kun antes de que supieran sobre nuestros orígenes?, preguntaba la pelinegra de manera tranquila a pesar de la situación. El pelirrojo mayor se quedó mudo sin poder responder. Gaspa que no exhaló al enterarse a lo que quería llegar Serafall. Les lavamos el cerebro, les hicimos creer en varias cosas que no eran ciertas, decía Asia horrorizada al darse cuenta de la verdad. Jugamos con sus mentes, a pesar de que nuestras intenciones eran buenas, nuestras acciones no lo fueron, solo confirman nuestra verdadera naturaleza. La mirada de Serafall se volvió triste luego de decir esas palabras. Y no solo con ellos, sino con cualquier persona, remataba la Mao. Serafall, no estarás pensando en hacer una locura, ¿cierto? Michael estaba preocupado por el actual estado mental de Serafall, quien había presentado varios cambios de humor a lo largo del tiempo que tenían esta conversación. Preocuparte, Michael, no voy a hacer una locura como tú piensas, es solo que necesito tiempo para pensar sobre mi puesto como encargada de las relaciones externas de los demonios. No creo que esté haciendo bien mi labor, confesaba Serafall. ¿Qué estás diciendo?, preguntaba alterado Azazel. ¿Acaso piensas renunciar? Ahora era Circex el que estaba preocupado. Tal vez la respuesta de la Mao dejó helados a todos. Luego de lo que ha venido pasando, me he puesto a pensar que tal vez no estoy haciendo bien mi trabajo. Aún hay tensión entre nuestras facciones y más recientemente entre nosotros, los líderes, y los miembros de DX de Serafall. Rias no podía creer que un demonio, una Mao, tan orgullosa como Serafall estuviera en esta situación y estuviera dudando de ella misma. Simplemente no lo podía creer. Es solo que ¿qué pasaría en un futuro, cuando los humanos descubran el mundo sobrenatural? Serafall miraba hacia el techo mientras preguntaba en voz alta, sin dirigir la pregunta a alguien en específico. ¿Y cómo estás tan segura de que descubrirán el mundo sobrenatural? Por primera vez Azazel estaba nervioso al escuchar a la líder pelinegra. Jejeje, por favor Azazel, hasta ahora me estoy dando cuenta que no debemos subestimar a los humanos, no después de lo que nos han mostrado. El sarcasmo se presentaba en la voz de la Mao, haciendo que Azazel guardara silencio y los demás se dieran cuenta de la razón en las palabras de la Mao. Es por eso que necesito tiempo para pensar en algo, en posibles escenarios por si las cosas se salen de control, decía Serafall. El silencio se hizo presente en la sala.
Todos, líderes, miembros de DXD estaban sumergidos en sus propios pensamientos, excepto Opis, quien durante todo el intercambio se había mantenido al margen, como lo hicieron también Arthur y Bikou, así como Rosu e Ise. Pero Opis había estado observando todo el tiempo lo que pasaba afuera del edificio, manteniendo su vista en lo que sucedía con los miembros de DH y los terroristas que habían llegado. Terminado, anunciaba Opis, llamando la atención de todos, quienes recordaron que la Loli estaba con ellos. Fue ahí donde se preguntaron por qué Opis no había hablado en todo el momento que pasaron desde que entraron en el edificio. ¿Qué ha terminado Opis?, preguntaba Bali viendo a la representante del infinito. Los terroristas están muertos, decía casi sin emoción la pequeña pelinegra. ¿Qué? Todos estaban sorprendidos por la declaración de Opis. Un momento, ¿no se percataron de nuestra aura cuando la liberamos? Michael lanzó la pregunta al aire y sorprendentemente Rosu e Ise fue la que respondió. Yo puse una barrera para que no pudieran detectarnos, por si las dudas, además de que también servía para contener nuestras auras. Fue diseñada por Din-sama y por eso es lo suficientemente fuerte para contener la energía de seres sumamente fuertes, revelaba Rosu e Ise haciendo que los demás asintieran a la explicación. Será mejor que salgamos a ver qué pasa, decía Azazel. Pero ¿y los policías?, preguntaba Lefay. Se están yendo, anunciaba de manera inexpresiva Opis. Bien, vayamos. Sircex encabezaba al grupo mientras salían del edificio. Momentos antes, con los miembros de DH, luego de dar las órdenes necesarias, Reginald esperaba pacientemente la llegada del grupo de maleantes que tantos problemas habían estado causando en los últimos años. ¿Están listos?, preguntaba el peliblanco, ganándose un asentimiento por parte de Alessandra y respuestas afirmativas por parte de los demás miembros gracias a un transmisor que todos llevaban. El pequeño artefacto tipo control era activado una vez más, mientras que Reginald daba una última orden. Agente ICG, ¿tiene permiso para usar fuerza letal? Los ojos del castaño ganaban un brillo azul y adoptaba a la vez una posición más tensa, dirigiendo su mano hacia su arma de fuego que estaba en su cintura. Mientras se preparaban para lo que se venía acercando, Reginald se percató del cambio de Alessandra, quien ahora llevaba puestos un par de zapatillas de tacón alto de color rojo. Veo que te las has puesto, decía el peliblanco con un tono de voz calmado. Así es casi una tradición para mí usarlas en este tipo de situaciones, respondía la castaña con un tono de voz juguetón. Las sirenas de las patrullas se escuchaban más cerca, así como el sonido de los neumáticos derrapando en el asfalto. Estén listos, comunicaba Reginald a sus subordinados. El sonido de los vehículos se detuvo frente a la academia. Eran 3 camionetas negras y blindadas. De cada una de ellas bajaron 6 hombres armados y todos con una indumentaria similar, la cual consistía en su totalidad de ropa negra y distintas prendas que cubrían sus rostros y que iban desde simples paliacates hasta pasamontañas. Algunos llevaban también unas boinas negras. Eran en total 18 hombres y había uno que sobresalía, ya que en lugar de llevar una boina tenía puesta una capucha que cubría su rostro y llevaba un paliacate con un diseño de calavera que le hacía ver amenazante para cualquier otra persona, pero no para Reginald y su gente. Esto será sencillo, pensaba Reginald, nos están subestimando al enviar a este grupo de inútiles contra nosotros, mientras, con los agentes que estaban ocultos entre los árboles tanto como él, se percataron que había más terroristas que se empezaban a ocultar entre los árboles. Los agentes de DH lograron divisarse el uno al otro y asintieron, teniendo un acuerdo. Papá, la policía ha llegado. Eva se comunicaba con su padre. Neutralízalos, hija, pero recuerda, no los lastimes, contestaba el peliblanco. Con Eva, la pelinegra esperaba a que los oficiales llegaran a la escena. Cuando vio 2 patrullas detenerse al lado de los automóviles y de los cuales descendieron 3 oficiales, la chica levantó una ceja en señal de asombro al ver que se movilizaron tan solo 3 elementos de la fuerza policíaca. Inútiles, por esa razón siempre mueren, no toman en serio a estos psicópatas. La hija del peliblanco sacaba su arma paralizadora y en una muestra de destreza disparó contra los 3 oficiales. Fush. 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 Los 3 disparos acertaron en los cuellos de los oficiales, los cuales no pudieron reaccionar a tiempo y cayeron desmayados. Eva se giraba en dirección a la academia y tomaba su granada conmocionadora en su mano. Lo mejor será darle un buen uso. La pelinegra procedía a activarla y la lanzaba hacia el grupo de terroristas que estaban frente a su padre. De vuelta con Reginald. Vaya, pero si es nada más y nada menos que el actual líder de DH. El hombre con la capucha hablaba con un descaro evidente en su voz, pero qué sorpresa encontrarlo aquí. El sarcasmo era más que evidente. Sin palabras,
El hombre ahora estaba posicionado frente a los demás terroristas. Bueno, ¿qué más da? Se nos encargó eliminarlo, nada personal. Reginald seguía sin articular palabra alguna. Aunque ahora que lo pienso, he escuchado que su hija es muy linda, tal vez una vez que lo matemos la busquemos y la traigamos con nosotros para divertirnos. Necesitamos nuevos juguetes, lo dicho por el hombre molesto en sobremanera a Reginald e hizo que varias venas aparecieran en su frente. Ahora lo hiciste personal, idiota, susurraba de manera amenazante el peliblanco, y justo en ese momento la conmocionadora de Eva cayó frente al grupo de maleantes, que estaban a buena distancia de Reginald, Issei y Alessandra, y estalló tomando por sorpresa a los terroristas. Ahora. Reginald lanzó la orden y de manera rápida Issei sacó su arma de fuego y disparó contra los terroristas, matando a 3 de ellos con disparos precisos a la cabeza. Alessandra se lanzó contra uno de los terroristas y le dio una patada fuerte en el abdomen, doblándolo, y antes de que pudiera reaccionar le dio una fuerte patada en la cara, clavándole el tacón de su zapatilla en el ojo. ¡Ga! El pobre diablo gritaba de dolor, pero no pudo hacer más ya que la doctora lo estampó contra el suelo, aún con el tacón en el ojo, y este terminó por clavarse en su cerebro, matándolo al instante. Sin perder tiempo, la doctora sacó una pistola de su bata y le disparó a otros 2 sujetos, llenándolos de balas y matándolos, ya que estas les dieron en varios puntos vitales. Entre los árboles Oyele aprovecharon la sorpresa de los demás terroristas y los atacaron usando el factor sorpresa. Eran solo 4. O cayó sobre el primer terrorista al estar en una rama de un árbol y le disparó directo en la cabeza, y en un movimiento veloz tomó al otro por la cabeza y le dio un giro a su cuello. ¡Crack! La cabeza del hombre quedó al revés luego de la acción. L, por su parte, aprovechó su posición al estar detrás de ambos terroristas y corrió hacia ellos sacando 2 navajas y clavándolas en las nucas de ambos sujetos, y para asegurar que estuvieran muertos, estrelló sus cabezas contra unos árboles, rompiendo los cráneos de los 2 hombres. Reginald se giró en dirección de la agente A y le dio una señal. La agente A salió de su escondite y sacando una espada retráctil se acercó de manera veloz y empezó a cortar a 3 sujetos. A uno le rebanó la mitad de la cabeza, a otro le hizo un corte profundo en el abdomen y al último le puso la espada en el cuello y con un movimiento fuerte lo decapitó. Mientras la agente limpiaba la sangre de su espada, un sujeto, que había recobrado un poco sus sentidos, estaba a punto de dispararle a la agente, pero antes de siquiera decir una palabra 2 agujeros de bala aparecieron directo en sus hombros y antes de que siquiera pudiera gritar, justo en el momento en el que abrió su boca, una bala le atravesó la boca, saliendo por la parte posterior y matándolo en el acto. Dirigió su vista hacia el lugar de donde salieron las balas y pudo ver a la agente R dándole una señal de que la estaba cubriendo. La agente respondió a la cortesía. Issei, por su parte, se encargaba de los demás soldados hasta el punto que solo quedaba el sujeto de la capucha, quien estaba siendo sometido por Reginald y quien lo tenía contra el piso. Gag, el hombre, estaba en el piso con su hombro derecho atrapado en una llave por parte del peliblanco. Iba a tener compasión de ustedes, idiotas, e iba a acabarlos de manera rápida, pero al hablar de mi hija te ganaste una muerte dolorosa, amenazaba Reginald. Jejeje, no importa, sabía que iba a morir, nosotros solo fuimos una distracción, el hombre decía con dificultad debido al dolor. ¿Distracción?, preguntaba Reginald. Sí, una parte de mi grupo fue por un par de invitados especiales, respondía el hombre. ¿Por quién iban? Antes de que Reginald pudiera seguir preguntando, recibió una llamada por parte del agente y... Ya veo, decía Reginald con una sonrisa macabra que prometía dolor. Fallaron que estas. Ga. El hombre no pudo cuestionar cuando Reginald lo levantó del piso mientras ejercía presión en el brazo del hombre. Uno de mis agentes ha neutralizado a los tuyos y aseguró a los objetivos, anunciaba Reginald, y ahora, Issei se acercó al hombre y lo tomó por el brazo izquierdo mientras sostenía el otro brazo y con un movimiento brusco, Issei arrancaba el brazo izquierdo del sujeto, quien luego caía al piso sujetándose la parte izquierda donde estaba el brazo, tratando inútilmente de parar el sangrado. Mátalo, fue la simple orden de Reginald. En un acto macabro, Issei procedió a golpear al hombre con el mismo brazo que el castaño le arrancó hasta que terminó por matarlo. Ahora solo resta esperar. En la actualidad, los seres sobrenaturales llegaban hasta la parte donde estaban los miembros de DH, y se sorprendieron al ver los cuerpos sin vida de los terroristas, y a Reginald y sus agentes tranquilos, como si nada hubiera pasado. Se asquearon al ver el cuerpo de un hombre totalmente desfigurado y sin un brazo, el cual casualmente se encontraba a su lado. ¿Qué pasó?, preguntaba Sirces sorprendido.
Simplemente nos encargamos de unas molestias, respondía de manera serena la doctora Alessandra. Los líderes de las facciones iban a hablar, pero rápidamente fueron interrumpidos por Reginald. Lamento tener que cortar la reunión que teníamos, pero debemos regresar de manera inmediata a nuestra base para hacer recuento de lo ocurrido, anunciaba Reginald. Pero trataba de intervenir Michael. Repito, lo siento, pero para que vean que nuestra alianza va en serio, tenía planeado dejar a 2 de mis agentes con ustedes, claro, si les parece bien. La declaración del líder peliblanco sorprendió a los seres sobrenaturales. ¿Quiénes se quedarían?, preguntaba Serafall. Reginald no contestó y solo giró su cabeza hacia sus agentes dándoles una señal. La agente dio un paso adelante y seguido lo hizo Issei. La sorpresa una vez más se hacía presente en los miembros de las 3 facciones al ver que Issei sería uno de los que se quedaría. ¿Serían ellos 2, la agente A y el agente ICG? Nadie se percató que Eva bajó la cabeza con un semblante de tristeza en su bello rostro. Como sea, debemos retirarnos. Reginald comenzaba a alejarse cuando se detuvo. De repente se me olvidaba, aquí tienen el peliblanco. Le lanzaba algo a Azazel, quien atrapó el objeto en cuestión. ¿Qué es esto?, cuestionaba el caído. Algo relacionado con Issei, y una de las razones de mi arrepentimiento, decía Reginald, quien se marchaba seguido por los demás agentes del Escuadrón Royal. Alessandra se acercó a la agente para decirle algo al oído. Esto es para ti, querida. La doctora le hacía entrega de un artefacto misterioso. Con esto vas a poder divertirte. Por cierto, tienes permiso de revelar tu identidad. La doctora le susurraba al oído con malicia, ganándose un asentimiento por parte de la agente. La doctora se alejaba y solo quedaba Eva frente a la agente A. Disfruta esto mientras puedas, puta, no te va a durar el gusto, decía de manera viciosa Eva. La agente A simplemente le hizo una señal de despedida con la mano, enfureciendo a la hija del líder, quien se dio media vuelta y se alejaba. El intercambio llamó la atención de los seres sobrenaturales, al ver la fricción entre 2 aliados. Con los miembros de DH, luego de colocar a los oficiales de la policía en sus patrullas, los miembros de DH se marcharon en sus vehículos. Eva estaba a punto de montarse en la moto en la que llegó junto a Issei cuando su padre la detuvo. Eva, ¿qué quieres? Te tengo una sorpresa. No me interesa. ¿Estás segura? Aún no sabes lo que tengo para ti. No me importa te gustará, te lo aseguro. Sí que es. Pasó algo interesante, que involucra a la gente y 2 civiles que estaban a punto de ser dañados por los terroristas. ¿Y eso a mí qué me importa? ¿Qué harías si te digo que vas a conocer a los padres de Issei? Voy a conocer a mis suegritos. Te regreso con los seres sobrenaturales. Issei. Rías estaba más que feliz. Su Issei estaba al fin con ella. ¿Qué importara que un agente de esa organización estuviera con él? Lo que importaba era que el castaño estaba con ellos de nuevo, con ella. La pelirroja estaba corriendo en dirección hacia Issei para abrazarlo, pero antes de llegar la agente A se interpuso en su camino. ¿A dónde cree que va Ria-senpai? La agente A hablaba por primera vez. ¿Qué demonios crees que haces? La pelirroja estaba furiosa con la chica que se interponía entre ella y su amado. No creo que sea momento para estas, respondía la agente. Rías estaba a punto de reclamarle, mientras que los demás se acercaban hacia ellas y Azazel miraba con interés el artefacto que le había entregado Reginald. Pero antes de que alguien más pudiera decir algo, la agente habló. Vaya que hace calor, ¿no les importa que me quite esto?, preguntaba la agente, y sin esperar respuesta, comenzaba a despojarse de la indumentaria que cubría su rostro mientras tenía una sonrisa malvada. Todos veían con atención a la chica, quien estaba descubriendo su rostro. Al momento de terminar de quitarse todo lo que cubría su rostro, los seres sobrenaturales se llevaron una gran sorpresa. Asia exhaló sorprendida. Murayama-san. Continuará.